aves de los cielos, los lirios del campo, las aguas de los ríos. La naturaleza toda muestra el amor y el cuidado de Dios para con su creación. Y cuánto más aún lo hace con nosotros. Disfrutemos a continuación de Momentos de Paz. Qué privilegio estar con ustedes, apreciados hermanos. Para un servidor es un gozo, realmente es un gozo poder hacer esta tarea, ¿saben? Voy a invitarles a orar para que penetremos nuestro estudio y comprensión del capítulo 16 del deseado de todas las gentes. Amoroso Padre Celestial, una vez más, gracias por la vida y gracias por el don supremo de tu palabra, de tu Hijo amado que la encarnó. Señor, enséñanos en esta oportunidad qué es justicia y qué es proceder bajo la sombra de la justicia. Perdona nuestros pecados y quédate aquí con nosotros, susurrándonos tus dulces palabras y tus misterios a nuestra conciencia y a nuestro corazón anhelante. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo obra la justicia, apreciados hermanos? ¿Cómo procede aquel que encarnó la justicia? En la carta a los Hebreos, el escritor sagrado, en el capítulo 1, lo presenta en todo su esplendor y en su naturaleza divina. Y la primera línea del versículo 9, Hebreos 1:9, dice de una manera muy enfática, yo diría categórica, hablando acerca de Él. Esto es inherente a Él, a la naturaleza divina. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Él encarnó la justicia. Él era la justicia ambulante. Por eso pudo decir en el Sermón del Monte, tal como quedó registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esa palabra cumplir es encarnar toda justicia, desarrollar un carácter de acuerdo con eso y entonces poder proyectarse alineado con la justicia para poder hacer obras de justicia entre los demás. Hermanos queridos, los representantes de Dios en esta tierra que de alguna manera tratan de cerrar la brecha entre Dios y su pueblo, sirviendo como representación viviente suya, como mediadores de alguna manera, instrumentos humanos, como lo era el sacerdocio dentro de la nación judía, representantes de Dios ante la nación y representantes de la nación ante Dios. ¿Cómo debieron haber actuado ellos? ¿Qué manifestación debería salir de sus vísceras, de sus entrañas? Realmente, ¿cómo convenía que estos hombres, tanto en su vida doméstica, en su vida íntima, como cuando aparecían en público, se hiciesen eco de que realmente estaban interpretando en su vida lo que significa la justicia, lo que se corresponde con encarnar la justicia? En otras palabras, encarnarlo a Él, porque Él es justicia. Y saben una cosa, el apóstol Pablo ahí en esa carta a los Hebreos, capítulo 1 lo presenta como Dios. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Me encanta ese versículo. En el capítulo 2, un poco menor que los ángeles, ahora en su condición humana. Divino en el capítulo 1, humano en el capítulo 2. Pero usted busca el tercer capítulo de la epístola y en el versículo 15 nos dice a nosotros a gritos por qué la presentación y estructuración de esta carta comienzan con él como lo divino y luego como lo humano.
En el capítulo 1 dice que hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Claro, era Dios. Pero en el capítulo 2 dice a escala un poco menor que los ángeles cuando se encarnó. Y en el capítulo 3 nos garantiza, hermano, nos da una prerrogativa a nosotros, pone esta bendición al alcance para restaurarlo todo, para que no nos quedemos en esa condición de bajeza, para que no sigamos procediendo conforme a la injusticia humana. Apreciados hermanos, nuestros criterios acerca de la justicia son muy estrechos y muy limitados, y es importante que los elonguemos, los ampliemos, los dinamicemos. La garantía en Hebreos es que el Dios que se hizo hombre ahora nos quiere participar a nosotros de la naturaleza divina, para que yo no tengamos pobres fundamentos de justicia, sino los fundamentos de la justicia, que son el fundamento para la vida en el cielo y en la tierra. Mateo 5, 38 al 48 está estableciendo una comparación entre el pobre fundamento de la justicia humana y el exuberante fundamento de la justicia divina. ¿Cómo procede el ser que encarnó la justicia? ¿Cómo obra la justicia, apreciados hermanos? ¿Qué espera la justicia de nosotros que tenemos esa investidura celestial, que de alguna manera detentamos sobre nuestros hombros cometidos sagrados y nos gozamos en llamarnos misioneros o ministros del Evangelio? ¿Qué es lo que espera el Señor? Noten bien, capítulo 16, en su templo, dice de la siguiente manera, increíble: los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser representantes de Dios ante la nación. Debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Fraude, extorsión, lucro, injusticia. Hermanos, cuántas cosas en aquel lugar donde se derramaba el amor de Dios, donde el inocente, el limpio o el que venía buscando una respuesta divina recibía amplia acogida. Y es cierto que había toda una estructura, manera de pasos, de forma didáctica para enseñarles a ellos la belleza de otro que como sustituto y luego como intercesor los llevaría a la presencia augusta del Padre, a ver su rostro por medio de la fe, derrotando toda puerta de ingreso o todo velo que se pudiese interponer. Era el sitio del amor donde se desplegaba toda esa naturaleza amorosa y justa de Dios. ¿Y en qué estaba convertido cuando Jesús apareció en esta visita a su templo? Qué cuadro extraño, hermanos, en el sitio a donde vamos a adorar, tal como en tiempos de Jeremías. Revisen el capítulo 7 y verá Dios lo que le manda a decir a la nación a través del profeta, a los que venían al atrio del templo buscándolo a él y adorándolo, pero había una cosa en su corazón, hermanos, y había un tejemaneje y una situación que realmente dista lo suficiente de esa actitud que debe acompañar a aquel que viene buscando perdón, reconciliación, consideración, toda bendición, aquel que camina al lado de la justicia. Y en estos representantes, ¿cómo sería el dolor de Jesús cuando vio eso? Venía de una boda y ahí nos enseña a nosotros esa misericordia, esa longanimidad, esa bondad de Dios para tratar de dispensar ricos dones a los hombres, cuando dentro de su carácter sociable se reúnen en reuniones que son inocentes, de un placer que realmente eleva, que no son contraproducentes. Allí convirtió el agua en vino, dando lecciones profundas
que yo no termino de acabar de leer, sino apenas sobre las líneas. Y ahí obró la justicia. Ahora llega acá. Ya el recibimiento no es el mismo. Todas las profecías lo señalaban. Aquellos que deberían estar listos no lo entendían. Y viene y considera a los representantes suyos entre los hombres, aquellos que deberían tener vestido de justicia. Qué delicado esto, hermanos. Me hace detenerme un poco, dejar un poquitito el vértigo y pensar qué responsabilidad tenemos, qué responsabilidad tengo. ¿Entiendo el compromiso? ¿Lo entendían ellos? ¿Lo entiendes tú? Fraude, extorsión, lucro, injusticias. Hermano, ya no era en la plaza pública, ahora era en el sitio de reunión, donde la sabiduría necesitaba levantar su voz. Solamente en las calles y en las plazas. Ahora en los principales sitios de la reunión había que levantar la sabiduría y la justicia, su voz, pero no una voz trémula, sino una voz que denotara esa firmeza. Oh, hermano, este capítulo, entre la página 130 y 131, tiene un marcado carácter judicial. Es un juicio en miniatura. Cuando el ser compareció ante la justicia, el sacerdocio y la nación, ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, hermanos, unos cayeron y no fueron aprobados, fueron sentenciados y otros fueron elevados. En el capítulo 7 del libro de Daniel dice que el es dado en favor de los santos, los pobres, los mutilados, los marginados de la vida, los leprosos, los necesitados, los que venían buscando auxilio, pidiendo auxilio, buscando ayuda, lanzando voces desde el fondo de su alma, tratando de buscar una respuesta. Les habían dicho que era en el santuario. Allí se manifestaría aquel que encarnaría la justicia y ellos verían anhelantes de encontrar una bendición. Se les pedía entonces que trajeran una ofrenda y detrás de todo eso, en presencia de ellos, se estaban fraguando y gestando cosas que verdaderamente no soportaban el escrutinio divino. En esta escena, con un marcado carácter judicial, aquellos que deberían detentar como una gran responsabilidad y un gran privilegio la norma más elevada de la justicia, recibieron una sentencia, pero aquellos otros encontraron un brazo amigo, porque donde el brazo del Señor se manifiesta, allá hay una visión del Padre, y allá hay felicidad, y allá hay bendición. Hermanos, qué aterrador lo que registra este capítulo. Realmente compromete todo, alcanza todo lo interior. Y yo quiero leer, vamos a recordar, yo quiero leer algunas cosas aquí en la página 131. Después de haber considerado todos esos actos injustos, descendió lentamente las gradas y alzó un látigo, señal de autoridad, cuerdas que había recogido al entrar en el recinto. ¿Cómo sería eso, hermanos? Ordenó a la hueste de traficantes. Miren, yo soy colombiano y cuando oigo la palabra tráfico y traficantes me hace remontar a un momento de mi vida donde ciudades cosmopolitas como Cali fueron el centro y el escenario de un tráfico, que no voy a hablar ahora de eso, de un tráfico. Tengo en mi memoria grabada aquellas escenas y tantas cosas que se cruzaron. La inseguridad, la violencia, el crimen, el arte de delinquir,
la juventud perdiéndose, los precios exorbitantes, las visitas de aquellos que venían buscando solamente eso, y es una cosa increíble, increíble. Eso no se puede describir ni hablar de eso, no me gusta. Y aquí utiliza el escritor sagrado la misma palabra, hueste de traficantes, y él con un látigo de cuerdas que encontró, lo levantó en su mano diestra con autoridad. Y miren el par de términos, son como adjetivos, creo, con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambiadores. ¿Cómo obra la injusticia? ¿Cómo obra el ser que encarna la justicia ante la injusticia y ante esta pobre manifestación de aquellos que deberían estar representándolo? Apreciado hermano, definitivamente Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y definitivamente un principio hay que rescatar aquí, y aparece vez tras vez en el Sermón del Monte, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público, todo desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí en esta escena de juicio en miniatura, con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas. Las monedas cayeron, dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Hubo silencio. Aquel silencio que solamente puede rasgar la oración silenciosa que debiera elevarse de nuestro corazón anhelante y necesitado, y muchas veces a saldo, en aquellos lugares donde se invoca la presencia de Dios, donde perdemos de vista que es un lugar sagrado y donde el adelanto de la tecnología nos ha dejado a nosotros a merced de algunas facilidades que nos han llevado de una manera, yo no sé si será paulatina, pero de una manera tan fácil, hermanos, que yo no logro entender el asunto. Sacamos nuestros dispositivos, sin importar si pueden hacer interferencia, y como si nuestro centro de atención estuviese más bien concentrado ahí. Yo pregunto en esta oportunidad, ¿a qué va un adorador al templo? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué se invoca el nombre de Dios? Sobre este lugar, 2000 años atrás, sobre la persona de aquellos sacerdotes y gobernantes llamados a ser representantes de Dios, casi que se consignaron unas palabras que siglos antes la pluma del profeta consignó, y las escribió un ángel en un muro en medio de una reunión donde también había tráfico, pero tal vez no de estupefacientes, de asuntos egoístas y de concupiscencia y lujuria de todo tipo. Y ahí apareció la sentencia y el juicio irrevocable. Mene, tekel, Uparsin, pesado en balanza y hallado falto, porque tu Padre que ve en secreto lo manifestará en público, porque Dios no puede ser burlado, porque el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Quién puede pretender poner en duda su autoridad? Es la última línea de la página 131. Luego sigue diciendo, nadie se atrevió a detener
detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Ahora sí, perdieron su valor. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Algunos se les descubren sus pecados ahora, como al rey David, y se pueden arrepentir. Y a otros se les descubren en el momento del juicio. ¿Ya para qué? ¿Qué prefieres tú? Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. El oro se volvió oropel, hermanos. Y el ruido metálico ahora sí que fue ensordecedor. Jesús no los hirió con el látigo, porque así procede la justicia. Pero en su mano, el sencillo látigo parecía ser una flamígera espada. Los oficiales del templo, sacerdotes, especuladores, dice aquí, los cambiadores y los negociantes del ganado, huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento, el de escapar a la condenación de su presencia. Estoy en la 132, ahora dice, el pánico se apoderó de la mujer, que sentía el predominio de su divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos y aún los discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común. Recordaron que había escrito acerca de él: me consumió el celo de tu casa. Y pronto la tumultuosa muchedumbre se alejó del templo con toda su mercadería. Los atrios quedaron libres. Descendió un profundo y solemne silencio. ¿Quién es Dios para ti, hermano? A Moisés se le dijo: quita el calzado de tus pies. Hermanos, ¿quién es Dios? ¿Por qué 2000 años después palidece en el adorador, casi que por regla general y común denominador, el concepto elevado, solemne y eterno que envuelve por lo menos ese título, Dios o Jehová? ¿Quién es para nosotros? Sin embargo, tanta misericordia, ¿no? Tanta misericordia, hermanos. ¿Cómo se acuerda que somos polvo? Y todas estas oportunidades de gracia, muchas veces las aprovechamos, entre comillas, para acentuarnos y establecernos cada vez más y más en nuestros actos irreverentes ante la presencia de aquel que un buen día tendremos que dar cuenta. Pero de la multitud que sentía el predominio de su divinidad, gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos, y aún los discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común. Pronto, la tumultuosa muchedumbre se alejó del templo con toda su mercadería. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano, y sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio. La presencia del Señor, que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor. Pero la imagen tiene dos caras y un aspecto adicional que en los minutos restantes quiero por lo menos mencionar. Me traslado a la página 134 del mismo capítulo. Hablando de ellos, dice: pensativos, pero con odio en el corazón, volvieron lentamente al templo. ¿Qué cambio se había verificado durante su ausencia? Cuando ellos huyeron, los pobres quedaron atrás. Pero ahora, hermanos, estos estaban mirando a Jesús, cuyo rostro expresaba
amor y simpatía por ellos. Con lágrimas en los ojos, decía a los temblorosos que le rodeaban: no temáis, yo os libraré y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. Apreciado hermano, si tú y yo nos dejamos ministrar por él, ahora estoy en Isaías 61, pero lo vas a consultar tú, del 1 hasta el 4. Si tú y yo nos dejamos ministrar por el ungido del Señor, como dice allí el profeta, inevitablemente, indisputablemente, como estos marginados, nos convertiremos en los objetos de su deseo, en los depositarios de su gracia y de su amor. Vestirá con vestiduras de justicia y seremos trasladados a la gloriosa pero terrenal experiencia de ser árboles de justicia, plantíos de Jehová. Aquí dice: no temáis, les dijo, yo os lo libraré y vosotros me glorificaréis. Por esta causa he venido al mundo. No se detiene a seguir su curso de acción. Y si hay que pasar por alto, nos pasa, hermanos, pero nunca se quedará sin testigo. En una escena de marcado carácter judicial, unos recibieron sentencia conforme a su teórica dignidad, honor y carácter sagrado de su investidura, y otros en su estatus de menos reconocimiento fueron aceptados, porque el que se humille será ensalzado, pero el que se ensalce será humillado. En una escena con marcado carácter judicial, el juicio se hizo en favor de los santos. Y Daniel dice: y ellos recibieron el reino. Qué solemne es esto, hermanos, qué solemne. Me quedan escasos minutos. Y hay un aspecto que tiene que tocarse definitivamente, como esta pluma inspirada lo hace. Regreso a la página 132. Última parte dice: los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de un tumulto de tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón. Pues claro, porque un hombre es en su vida íntima lo que es, y luego en su aparición pública no puede desarticular eso. La iglesia es un reflejo de eso. Como algún día les dije, el trabajo, la escuela y el tejido social. Y dice, no habían entendido, y ese tráfico profano representaba con demasiada exactitud el templo del corazón para el ser que lee lo más íntimo del pensamiento. Había plena coherencia entre la conducta de ellos, entre el discurso de ellos y entre lo que ellos eran en su vivencia. ¿Cómo estaban? Contaminados por la presencia de pasiones sensuales y pensamientos profanos. Ahora dice Elena White 133, al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar mi corazón de toda contaminación de pecado, de deseo terrenal, de concupiscencia egoísta, de malos hábitos que corrompen mi alma. Y cita aquí a Malaquías 3, vendrá el Señor a su templo, ese Señor a quien vosotros buscáis,
el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego con purificador y como jabón de lavadores, y se va a sentar para afinar, limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y a plata. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, la justicia sentencia a unos, absuelve y hace un sobreseimiento del que está arrepentido y respeta profundamente a Dios y lo ama. Y a ese lo traslada a experiencias de pureza morales y de victoria, y lo convierte en un árbol de justicia, plantío del Señor para gloria de Él. Amoroso Señor y Padre nuestro, permítenos guardar, que se quede grabado en nuestro corazón esta lección, y ayúdanos a proceder hoy con temor y temblor, procurando nuestra salvación, y danos en el corazón el gozo de tu perdón y también la habilitación para vivir solamente para dar ese fruto de justicia que te honra a ti y deleitará a las naciones y a los demás, aquellos con quienes nos relacionamos. Perdona todos nuestros pecados en Jesús, nuestro amante Salvador. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén.